Bienvenidos a este último módulo de la capacitación de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Quien les habla es Sonia Altamirano, consultor y asesor en temas de seguridad y salud en el trabajo. En los módulos anteriores habíamos hablado de la importancia de esta herramienta preventiva, que es la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos, y dentro de la importancia de esta herramienta también habíamos conversado acerca de la base legal. La base legal, que es la Ley 29783, su reglamento, el Decreto Supremo 005 del 2012, que esta reglamentación establece diversos niveles de cumplimiento, ¿no?, con respecto a, la aprobación, a la revisión, ¿no?, de esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y bajo esa premisa, en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento establecen el artículo 77, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la ley, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de controles, ¿no?, es elaborada y actualizada periódicamente, ¿no?, sin exceder el plazo de un año. Es decir, mínimo una vez al año tenemos que hacer la revisión y la actualización de la matriz I per se, ¿ok? Y es más, nos dice, por él o el empleador, ¿no? Se realiza en cada puesto de trabajo. El puesto de trabajo según la planilla establecida, ¿no? Con participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores. Es importante. Miren lo que nos piden, la consulta, la participación de los trabajadores en la actualización de esta matriz I per se. Asimismo, indica, ¿no?, que también participan los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el subcomité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos quiere decir en este artículo? Nos está pidiendo, primero, que la actualización es mínimo una vez al año. Segundo, ¿no?, nos pide que esta actualización sea conforme a los puestos de trabajo. Tercero, pide que esta actualización y elaboración sea en coordinación y en consulta con los trabajadores. Cuarto, pide que sea también en consulta, ¿no?, y que sea revisado por los miembros del comité, los representantes del comité, del subcomité. Y evidencia de ello van a ser las encuestas, van a ser las actas de reuniones, donde tengamos constancia de que se ha hecho la revisión y la aprobación de la matriz I per se. La publicación del I per se. Una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿se tiene que hacer una correcta publicación? ¿Es necesario hacerlo? Sí, señores. Es una exigencia legal también, porque es uno de los documentos que tienen que ser exhibidos. ¿Y cuál es el objetivo de hacer la publicación de la matriz I per? El objetivo es que las personas podamos conocer en el lugar de trabajo y en nuestro puesto de trabajo cuáles son los peligros a los cuales me expongo mientras cumplo mis funciones y cuáles son las medidas de control que se tienen implementadas y cuáles son las medidas de control que se han implementado para asegurar que ese nivel de riesgo esté debidamente controlado. Aquí, por ejemplo, tenemos que se le entrega a un colaborador su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En esta fotografía evidencia que él tiene conocimiento, ¿no?, y por lo cual se le está entregando una copia de la matriz de los riesgos de su puesto de trabajo. Aquí es otra evidencia que podemos tener de la matriz I per se, que también está publicada y disponible para todo el personal, ¿no? Esta es una forma de difusión masiva, ¿no? Se coloca en lugares estratégicos donde los colaboradores tienen acceso a ella. Otra forma de difundir la matriz I per se es a través de un famoso código QR, ¿no? Muchos de los colaboradores, más en actividades administrativas o actividades de retail, pueden hacer acceso a esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos a través del código QR.
El seguimiento y la actualización de la matriz CIPER. Como lo decíamos hace un momento en el artículo 77, dice que se debe actualizar como mínimo una vez al año. Ahora, también es importante tener en cuenta que la matriz CIPER se actualizará con una frecuencia mínima anual o cuando se adquiera un nuevo equipo o se generen cambios al sistema de gestión. Es decir, cuando tengamos una nueva máquina, una nueva herramienta, ¿no? O el sistema de gestión se haya visto afectado por la incorporación de este cambio. Si se contrata a un nuevo servicio que implique actividades en las instalaciones, esto es importantísimo. Ante actividades nuevas, ¿no? O personal nuevo, tenemos que hacer una matriz CIPER, ¿no? A veces aquí con terceros, personales contratistas, les exigimos que nos entreguen su matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos desarrollados para la actividad. Si se presentan cambios en la legislación aplicable, la normativa como parte de la mejora continua puede presentar cambios e inmediatamente se actualiza nuestra matriz CIPER. ¿Sí? Si se observa que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluados, ¿no? También existe la posibilidad, ¿no?, de que no se hayan evaluado todos los peligros y riesgos y por lo tanto, bajo esa premisa, lo que yo voy a hacer es evaluar mis actividades e implementar nuevas medidas de control, ¿no? Si es que estas no han sido identificadas. Esto también se va asociado, pues, por ejemplo, cuando ocurre un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente de trabajo nos conlleva a hacer el análisis, ¿no? Si es que ese peligro estuvo identificado o no. Y cuáles fueron las medidas de control que se tenían y cuáles hubieron cambios, ¿no? Entonces inmediatamente se hace la actualización. Cuando haya un cambio planificado o cambios no previstos, ¿no? Existen cambios, el sistema de gestión tiene que estar preparado para afrontar estos cambios y actualizar inmediatamente la documentación que permita minimizar y controlar los nuevos efectos. Cuando haya realización de la verificación de la eficacia tanto de acciones de control propuestos como acciones de riesgo residual, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un control propuesto, estos controles se tienen que implementar a través de un plan de la planificación de acción preventiva y con esta planificación, con estas acciones implementadas, tengo que evaluar un riesgo residual, ¿no? Una de las labores que tiene SUNAFIL es, primero, hacer una orientación a las empresas, ¿no? Segundo, hacer una supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales. Y tercero, que es muy importante, la parte de la fiscalización y sanción, ¿no? Y bajo esa premisa, SUNAFIL cuenta con una plataforma eh, virtual que a través de las casillas electrónicas todas las empresas podemos acceder, ¿no? Y envía requerimientos masivos. Este año, por ejemplo, ha enviado un requerimiento masivo solicitando documentos que evidencien el cumplimiento de esta labor preventiva del empleador. Primero, pide la matriz de identificación y evaluación de riesgos y determinación de controles vigente y actualizada. Miren lo que nos dice, vigente y actualizada. Debe tener mínimo una vez al año, es decir, si esta carta nos llegó en septiembre, mi matriz hiper y yo hice mi actualización en mayo del 2024, debo tenerlo actualizado a mayo del 2025. Por eso es vigente y actualizada. Evidencia formal de la consulta de los trabajadores. Esto es importantísimo. SUNAFIL quiere la evidencia y para ello, ¿qué tenemos que evidenciar? Encuestas, reuniones, actas, con una fecha que sea acorde con la realidad, ¿no? Y que después de esta evaluación hayamos procedido a hacer la matriz o su actualización. Actas o constancias de validación emitidas por el comité o el supervisor. Exacto. Aquí es importante tener en cuenta que estas actas van a dar la validez, ¿no?, de que estas matrices han sido revisadas por los representantes de los trabajadores y ellos están en el comité de seguridad. Debe quedar constancia de ello. Por ejemplo, acá tenemos un acta
que es de evidencia de consulta. En reunión con los trabajadores se les explica la razón y ellos luego proceden a firmar, colocar sus datos personales, ¿no? Y pueden dejar constancia, pues, de los peligros y riesgos a los cuales se han expuesto, ¿no? Dentro de los acuerdos se pone, ¿no? Si es que ha habido algún aporte, ¿no? O alguien ha descrito nuevos cambios que hayamos podido tener. La forma práctica es a través de la encuesta, donde el colaborador a preguntas específicas da su respuesta puntual, pero también dejar un espacio para las respuestas abiertas, ¿no? Donde él pueda desplayar y dar sus comentarios indicando pues posibles situaciones o condiciones, ¿no? En las cuales se vea involucrado, ¿no? Y él considere que estas situaciones pueden generar un daño a su integridad física, ¿no? Entonces aquí también tenemos la evidencia. Con la evidencia de la participación de los trabajadores, se procede a aplicar, a elaborar la matriz HIPER, la cual tiene una metodología ya definida, ¿no? Y a la vez esta metodología está debidamente pues sustentada, se hace una revaluación de los riesgos, esta matriz es presentada en el comité, se presenta ahí la constancia del acta de la revisión y de la aprobación. Este documento es firmado, ¿no? Tanto por la persona que ha sido encargada de elaborar, las personas que han participado en la actualización y también los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. A través de la casilla electrónica se da respuesta a los requerimientos de SUNAFIL, adjuntando pues el HIPER, ¿no? Adjuntando la carta de donde se evidencia pues la participación de los trabajadores, adjuntando también el acta de la aprobación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los incumplimientos frecuentes que tenemos, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, en la identificación de peligros, a veces ocurren pues que hay en la parte de la fiscalización, ¿no? Muchas veces el hiper no se identifican todos los peligros, ¿no? Y los cuales están expuestos los trabajadores, o sea, a veces hacemos omisión de ciertos actos o ciertas condiciones, ¿no? O ciertas prácticas que se tienen y que pueden poner en riesgo, ¿no? La evaluación de los riesgos no conduce con la realidad, ¿no? Esto también es importante. Recuerden que una de las labores de fiscalización es que SUNAFIL va a visita y va a constatar y lo que va a primar es la realidad, es decir, lo que él evidencia, ¿no? Y si yo pongo un riesgo tolerable, trivial, y de pronto pues el trabajador me hace un trabajo en altura y no tiene las medidas de protección, pero mi hiper está perfecto, está en verde, está tolerable el riesgo, pero voy a la realidad y veo que no cuenta con ello, esto es multado, ¿no? Que no se actualiza el hiper después de haber ocurrido un accidente, ¿no? Un incidente o una enfermedad. Eso es importantísimo. Recuerden que hace un momento les hablaba de la importancia de la actualización porque algo falló, las medidas de control y esas medidas de control que fallaron se tienen que corregir. Por lo tanto, también varía nuestro nivel de riesgo. No se actualiza el hiper después de cada evaluación de evidencias de conformidades del sistema de gestión, ¿no? Inspecciones, auditorías. Eh, Uno de los elementos de entrada para la actualización es esto, ¿no? Las auditorías, las inspecciones, ¿no? E inclusive las mismas fiscalizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son ojos nuevos que van a ver situaciones que quizás yo ya soy muy complaciente, ¿no? En temas de peligros y riesgos. ¿Mm? No se registra la participación de los trabajadores y el Comité de Seguridad y Salud en la elaboración del hiper, ¿no? Eso también pasa. O no se han establecido o implementado los controles determinados en la evaluación de los riesgos. Es decir, yo he puesto cuáles son los peligros y los riesgos y cuáles son las medidas de control que estoy sugiriendo o que voy a implementar y no los he cumplido, ¿no?
Si digo que voy a hacer una capacitación, tiene que haber el registro de esa capacitación. Los controles de la matriz I per se no se aplican según la jerarquía, ¿no? También, todas las matrices I per se, recuerden, vamos a ir desde la eliminación, sustitución, ¿no? Ingeniería, controles administrativos y EPPs. Lo que tenemos que actuar es en la fuente, ¿sí? Y luego ir a la parte blanda, que es la parte de las condiciones del comportamiento del colaborador, ¿no? Donde los controles no son muy eficaces y efectivos. ¿Mm? El personal no ha recibido capacitación también, ¿no? Sobre los riesgos laborales. La matriz no está exhibida, tiene que estar exhibido, ¿no? A veces por temas de espacio, disponibilidad, no se publican, ¿no? Debe estar. No se considera que la evaluación de riesgo, las condiciones físicas y salud de los trabajadores, las condiciones específicas, personas con algún tipo de discapacidad, mujeres en periodo de gestación, lactantes o adolescentes. Esto también, ¿no? O sea, en el Decreto Supremo 001 del 2020, 02 del 2020, perdón, establece pues de que se tienen que considerar estos factores, ¿no? El tema de la vigilancia médica, el tema de la parte de las condiciones de seguridad, ¿no? De las condiciones de salud, las personas con discapacidad y gestantes, ¿no? Y finalmente, pues también en la parte de inspecciones se establece que las sanciones se expresan en unidades impositivas, ¿no? Y que el cálculo de estas van a depender de acuerdo al régimen laboral de la empresa y al número de trabajadores y a la gravedad de la infracción. ¿Qué sanciones y multas puedo tener por incumplimiento de la matriz IPER? Por ejemplo, ¿no? La empresa principal por un accidente mortal de un contratista, ¿no? En septiembre de 2025, Sunafil confirmó pues una multa de 730.000 soles contra una empresa principal del sector energético, ¿no? Por 4 infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál fue el suceso? Bueno, durante las labores de limpieza de una compuerta de presa, un trabajador de una empresa contratista sufrió un accidente mortal al caer al cauce del río, ¿no? ¿Qué determinó la investigación? Falta de barreras de protección y puntos de anclaje, ausencia de señalización preventiva y medidas colectivas de seguridad, hiper desactualizado y sin identificar los riesgos reales de la tarea. Miren qué tan importante era esto, ¿no? Y capacitación insuficiente de trabajo seguro y prevención de caídas. Supervisión inefectiva de la empresa principal respecto al cumplimiento de su contratista. Entonces, el hiper es la herramienta principal. Si acá hubiéramos hecho una identificación correcta, ¿no? En el lugar, porque esta labor se hace dentro de un ambiente donde están los contratistas desarrollando la labor, se hubieran determinado medidas de control, ¿no? Como por ejemplo el tema de los puntos de anclaje, ¿no? El tema de la supervisión, ¿no? También. Por ejemplo, a una empresa también le han dado una multa de 40.633.50 soles por incumplimiento en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que el RIS no contenía los estándares de seguridad para carga y descarga manual de tapas de concreto. Argumento de rechazado porque las actividades son progresivas, ¿no? La prevención debe estar siempre anticipada, es decir, si esta actividad no la desarrollas continuamente y la desarrollas posterior, pero tiene que estar declarado en tu matriz IPA, ¿sí? Capacitación deficiente, el trabajador, ¿no? Fue enviado a una tarea diferente sin capacitación específica, ¿no? Tenía inducción general, pero no de manipular cargas de 120 kilos. Desconocía los riesgos de atrapamiento y las medidas de control. Hiper desactualizado, ¿no? No incluía la actividad de cargar y descargar y colocar tapas de concreto manual, ¿no? No identificaba riesgos de cortes, golpes, atrapamientos, ¿no? Y chancaduras. Los PETs y los ATS no reemplazan el hiperc. Eso tengámoslo en cuenta. Aquí también Sunafil sancionó con 24.570 soles a una empresa por incumplir
las medidas de control que se debían implementar, ¿no? Y también con la identificación en el IPER con respecto al accidente de trabajo, ¿no? Los hallazgos, el IPER-C vigente era anterior al accidente y no fue actualizado pese a los cambios que ocurrieron en la tarea. La empresa presentó versiones posteriores del IPER-C de mayo y julio de 2019, por lo que no se consideraron válidas, ¿no? Se verificó la ausencia de controles efectivos para prevenir la caída de cargas. La investigación interna reconoció que el conductor no aseguró correctamente la carga porque no confirma la relación entre el cumplimiento y el accidente. Sunafil impuso una multa de 18.900 soles por incumplir en la identificación de peligros y per se capacitación e investigación de accidentes laborales, ¿no? ¿Qué pasó? El trabajador sufrió una lesión al realizar una tarea no incluida en el IPER-C, ni en su formación previa, ¿no? Sunafil comprobó que la empresa no actualizó su IPER-C, no brindó capacitaciones específicas a la tarea, ni supervisó adecuadamente la ejecución del trabajo. Lecciones que deja este caso: el IPER-C debe reflejar las tareas reales, no solo lo que figura en el papel. La capacitación tiene que ser práctica, específica y comprobable. Los supervisores deben verificar y registrar cada actividad. Un accidente puede tener varias causas, pero la prevención siempre es responsabilidad del empleador, ¿no? Sunafil sancionó a una empresa con 23.144 soles por no realizar las evaluaciones de riesgo del IPC ni capacitar adecuadamente a sus trabajadores, ¿no? El accidente ocurrió cuando el colaborador sufrió fractura en la mano derecha al apoyarse con una troqueladora sin conocer los peligros del equipo, ¿no? La investigación revela que el IPER-C no identificaba todos los riesgos del puesto, que no existían capacitaciones específicas sobre la tarea. La empresa alegó negligencia del trabajador, pero Sunafil reafirmó el principio de la prevención y responsabilidad del empleador. Toda labor debe realizarse bajo condiciones seguras, con información y formación continua, ¿no? Lecciones para las empresas: actualiza periódicamente tu IPER e involucra al personal, ¿no? Capacita con enfoque en tareas y equipos específicos. Bueno, señores, estamos concluyendo con este último módulo. A lo largo de estos 4 módulos hemos hablado acerca de cómo se identifica un peligro, cómo se evalúa el riesgo, cuáles son las medidas de control que deberíamos seguir de acuerdo a la jerarquía. Hemos hecho unos talleres. Es importante que pongamos en práctica lo aprendido, porque también hemos visto que SUNAFIL es una organización que que viene fiscalizando y viene sancionando empresas por incumplimientos. Pero independientemente del tema legal, es importante que tengamos en cuenta que no hacer un buen IPER, no hacer una correcta identificación de peligros puede traer consecuencias graves, fatales, ¿no? En mi operación, y consecuencias en las cuales veo involucrado el factor humano, ¿no? Entonces, no quisiéramos tener esos casos. Por eso los invito a que revisen su matriz hiper, a que promuevan y participen también en su actualización. Que tengan un buen día. Gracias.